Hola, bienvenidos al día número 90 de Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Vamos a leer Jueces 6 y 7 y Lucas 8 del 1 al 21. Empecemos orando. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias porque tú nos llevas de la mano, Señor. Tú eres un Padre bueno. Tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Tú tienes un futuro y una esperanza. Gracias porque tú usas todo para el bien de los que te amamos, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Fuera de ti no podemos hacer nada. Hoy te pedimos que tu sangre preciosa nos cubra, nos inunde, nos lave, Señor. Danos una revelación especial de tu obra, Señor, en la cruz, Señor. Que tengamos un entendimiento cada día más profundo, Señor, y cada día podamos acercarnos más y más a ti. Gracias, Jesús, porque tu obra fue completa. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino que tú nos entiendes totalmente. Te amamos, te entregamos este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. Te pedimos por cada familiar, por cada amigo, por nuestras vidas, por cada persona que está conectada o va a ver este en vivo. Clamamos por quienes predican el evangelio a nivel global, por quienes están en las clínicas, los hospitales, quienes están viviendo momentos de pérdida, Señor. Trae consuelo, trae restauración, trae sanidad. Anhelamos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, empecemos con Jueces 6 y 7. Estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. El Señor llama a Gedeón. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra. Y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fuera una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor, por todo el mal que les causaban los madianitas. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos, yo los libré del poder de los egipcios y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di la tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el Abieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo: Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: Mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Tremendo. Hasta acá, hasta este versículo, quiero decir algo, y es que muchas veces nos sentimos incapaces de llegar o lograr algo, de batallar frente a algo, pero tengamos fe que de la mano de Dios lo vamos a poder hacer, y si Él nos da un llamado, si Él quiere algo que nosotros hagamos en este tiempo de nuestra vida, Él nos va a dar esa fortaleza. Y Él está diciendo: ¿qué estaba tratando de hacer Gedeón? Confiar en él y no voy a poder salvarlo. Pero Dios le está diciendo: confía en mí porque yo estoy contigo. Mientras le entreguemos todo a Dios, mientras tengamos confianza en Él, vamos a llegar muy, muy lejos. Pero Gedeón respondió:
Si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió: esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ¡ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los abiezeritas. Algo también importante acá en este punto, y es que aunque sintamos miedo, aunque nos cueste, podemos hablarlo con Dios, podemos decirle, y Él va a reflejar su gloria en medio de esas situaciones que creemos que no lo podemos lograr, pero es Él quien va a actuar a través de nosotros. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón, pero el Señor le dijo: la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los abiezeritas. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar, al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de su ciudad. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron y vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar, y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron: entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado. Y Joás les respondió: ¿quieren luchar en favor de Baal y defender su El que está a su favor que muera esta mañana? Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día a Gedeón se le llamó Jerubal, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Ese día a Gedeón se le llamó Jerubal, había derribado su altar. Mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los de Oriente se aliaron y luego de cruzar el río acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Entonces Gedeón le dijo a Dios: si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor: no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Gedeón derrota a los madianitas. Vamos ahora con el capítulo número 7 de Jueces.
Gedeón, también llamado Jerubal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron 22,000 hombres y solo se quedaron 10,000. Pero el Señor volvió a decir: todavía es mucha gente, llévalos al río, para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río, y allá el Señor le dijo: pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente, y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba en el valle. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y ataca el campamento madianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalos. Acompañado de Fura, su criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía: tuve un sueño en el que veía que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madián, y cuando llegó golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió: esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Luego regresó a su campamento y dijo: arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Dividió entonces los 300 hombres en 3 grupos, y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro, y les dijo: mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento. Y gritaron: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento, en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche, y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los 3 grupos hicieron lo mismo, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros con la mano izquierda. Tomaron las teas y con la derecha las trompetas mientras gritaban: por la espada del Señor y de Gedeón, y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los madianitas, que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita y luego hacia Cerera, que es la frontera de Abel Mehola en Tabat. Entonces todos los israelitas de las tribus de Neftalí, Aser y Manasés se juntaron y fueron en persecución de los madianitas. Gedeón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín, para que les dijeran: bajen y enfréntense a los madianitas, tomen los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Entonces los efraimitas se reunieron y tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y capturaron a Oreb y Zeb, que eran los 2 príncipes de los madianitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb, y después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Acá hay algo importante en este capítulo 6 y 7 de Jueces, y que Dios nos habla a través de Gedeón, y es que no intentemos hacer las cosas solo en nuestras fuerzas. Obviamente Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, pero cuando se trata de un tema
que Dios quiere tratar en nuestra vida, un tema espiritual o un tema mucho más allá de lo que nos imaginamos, muchas veces vamos a tener que morir a creer que somos nosotros lo que lo hacemos, porque Dios tiene un propósito mayor, y si solo lo hiciéramos nosotros, sí, ayudaríamos a alguien, haríamos algo, pero cuando permitimos que Dios actúe a través de esa situación, como pasó en este caso, pues la victoria es mucho mayor y tiene un significado relevante alrededor para lo que estamos viviendo. Entonces, constantemente pidámosle a Dios que nos ayude en sus fuerzas y no en las nuestras, porque cuando creemos que somos nosotros nos llenamos de ego, de somos lo mejor, voy a poder yo solamente. Pero cuando permitimos que Dios obre a través de nosotros, estamos trabajando por algo superior a lo que diariamente vivimos. Vamos a leer Lucas 8, del 1 al 21. Mujeres que servían a Jesús. Después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían sido expulsados 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Parábola del sembrador. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Bueno, esta es la razón por la que muchas veces no entendemos por qué hemos predicado a alguien, porque esta persona conoce la palabra de Dios y su vida no está dando fruto. Y es que se trata de tener un corazón dispuesto, pero también es algo base para que nosotros podamos orar por las otras personas, por los que tal vez se han alejado, han conocido el evangelio y se han alejado, o para las personas que les cuesta comprometerse con Dios. Entonces oremos por eso y también veamos qué de estos puntos tenemos en nuestro corazón y áreas en las cuales Dios tiene que trabajar, debe trabajar, y cuando permitamos que esa semilla, escuchemos realmente la palabra, podamos dar fruto y estar firmes en nuestra fe. Nada oculto que no se manifieste. Nadie que enciende una luz la cubre con un cajón ni la coloca debajo de la cama. Más bien la pone en un candelabro para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escúchenme bien: a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Yo creo que muchas veces el enemigo, a través de personas, a través de circunstancias, de nuestros propios miedos y sufrimientos, quiere mantenernos como escondidos en un cajón: no salgas, no hables. Pero no, realmente somos luz para las personas que están a nuestro alrededor, y no por nuestra gracia, por nosotros mismos, sino gracias a la obra completa de Jesús. Entonces no nos ocultemos, sino que realmente tomemos esa fuerza, así como Gedeón le costaba, pero se la pidió a Dios y Dios le dio ese empuje y podía ayudar a los demás y pudo realizar esto y pudo escuchar su voz.
hagámoslo también para que nosotros podamos ser realmente luz y cumplir ese propósito en nuestra vida. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús fueron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él por causa de la multitud. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Acá es importante este punto porque claramente nuestra familia es supremamente importante honrarla, bendecirla. Pero acá Jesús quería expresar esa afinidad que tiene con nosotros como iglesia y la importancia de que nosotros somos hermanos porque oímos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, nos ayudamos como iglesia, como creyentes alrededor del mundo, y que oremos también unos por otros y que podamos ver nuestra fe manifiesta y saber que nuestra familia es ese primer ministerio por el cual tenemos que orar, por el cual tenemos que crecer, con el cual tenemos que trabajar y sanar cosas. Vamos a orar para cerrar. Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por lo que hoy nos hablas en Jueces y en Lucas. Gracias porque tu obra fue completa. Señor, y confesamos que muchas veces tenemos miedo de enfrentarnos a muchas cosas, a los retos de la vida o ese propósito que tú tienes para nuestra vida, pero hoy te entregamos esos miedos. Y hoy escuchamos cómo nos dices a cada uno esas cualidades que tú has puesto, que somos tus guerreros valientes y fuertes, Señor, y que tú tienes un gran propósito. Ayúdanos a, en medio de las distintas circunstancias, estar fuertes y firmes en ti. Ayúdanos a poder servir a la iglesia, pero también a servir a nuestra familia, a nuestros hogares, a las personas que están a nuestro alrededor, con quienes trabajemos. Queremos ser luz. Perdónanos, Dios, cuando nos ocultamos, cuando estamos escondidos y no nos damos cuenta, Señor, que esa luz que tú irradias a través de nosotros en tu infinita misericordia está para un llamado importante, para un impacto en la sociedad, para un propósito especial, porque cada uno de nosotros somos hechura tuya, Señor. Hoy te pedimos que podamos estar muy, muy enfocados en nuestra vida, Señor. Si no estamos dejando entrar tu palabra a nuestro corazón y estamos envueltos en las preocupaciones de la vida, hoy te entregamos esas cargas y te pedimos que cada día podamos conocerte más. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Anhelamos servirte en todo momento. Ponemos un cerco de protección alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oramos por cada persona que predica el evangelio a nivel global. Oramos, Señor, por quienes están en los hospitales en este momento, por quienes están viviendo momentos de dificultad, de duelo, por los países, Señor, que están viviendo guerra, desconsuelo, Señor. Hoy clamamos por cada persona, Señor, porque su corazón se ha tocado, pero te pedimos que podamos ver constantemente en nuestro interior qué hay, Señor, para hacer realmente luz y no estar dispersos, Señor, y fuera de tu propósito. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, bendecimos cada lugar, Señor, cada familiar, cada amigo, cada persona que está conectado a ver este en vivo. Honramos tu nombre, lo exaltamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.